Hola, ¿cómo están mis amigos? Hoy estudiaremos otro tema relacionado con los actos de proposición, el anuncio probatorio del COGEP. Soy Luis Cando Arévalo y este es tu canal para estudiar Derecho. Suscríbete y participa enviando tus comentarios sobre el tema tratado. También dale like. Con eso nos motivas a continuar con esta tarea que procura contribuir en la formación profesional del abogado ya en funciones y de los futuros abogados. Ya conocemos, por lo explicado en otro video de mi autoría, que los actos de proposición en el COGEP son demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención. Actos que, sin lugar a dudas, se realizan por escrito. Ahora bien, el sistema procesal no penal ecuatoriano procura que los hechos alegados en los actos de proposición sean acreditados con pruebas útiles, pertinentes y conducentes, desde el momento mismo en que se dan a conocer al juzgador. Esto es, en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención o en la contestación a la reconvención. De allí que no hay acto de proposición si no hay pruebas para acreditar los hechos que se narran en dichos actos de proposición. En otras palabras, no hay caso si no se cuenta con pruebas para acreditar los hechos que se describen en los actos de proposición. Si se tiene duda respecto a lo expresado anteriormente, es necesario que se revisen los artículos 142 en su numeral 7, el inciso primero del artículo 151 y los artículos 152, 154, 155 y 159, todos del Código. Para muestra, el artículo 159 del COGEC establece que la prueba documental con que cuenten las partes o cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, a la contestación a la demanda, a la reconvención y a la contestación a la reconvención. Incluso, dice la norma, que aquella prueba que sea imposible tener acceso deberá también ser anunciada. ¿Y esto por qué? Porque la prueba que no se anuncie no podrá introducirse en la audiencia. Todo ello encontramos establecido en el artículo 159 del CODEC. Entonces, en base a lo que disponen dichas normas procesales, el primer anuncio probatorio, escúchese bien, el primer anuncio probatorio se realiza en los actos de proposición. Recuerden que cada hecho alegado por las partes en los actos de proposición tiene que ser acreditado con cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley. Estos medios de prueba son documentos, declaración de testigos, declaración de parte, pericias e inspección judicial. Para tener más claridad en estos temas, revisen otro video de mi autoría en el que hablo de la prueba y que se encuentra en este mismo canal. Recuerden que este canal se llama Luis Cando Arévalo. Ingresa y suscríbete si todavía no lo has hecho. Continuemos. Si se trata de acreditar hechos con prueba documental,
que puede ser pública o privada, se la debe incorporar toda esa prueba documental al acto de proposición. Recuerda que toda la prueba documental con que cuenten las partes procesales debe incorporarse a su respectivo acto de proposición. Ahora bien, si se trata de hechos que se acreditan con prueba testimonial, se debe acompañar al acto de proposición, la nómina de testigos, indicando los hechos sobre los cuales van a declarar. Si se trata de declaración de parte, se deben indicar los hechos sobre los que van a declarar el sujeto procesal de quien se solicita tal declaración. Recuerde que se puede llamar a declarar a la contraparte o a la misma parte. Es decir, que el actor puede llamar a declarar al demandado o se puede llamar a declarar a sí mismo. Y lo mismo puede hacer la parte demandada. Llamar a declarar al actor o llamarse a declarar a sí mismo. Recuerden también, cuando se trata de prueba testimonial, no se deben indicar las preguntas sobre las que van a declarar los testigos, sino única y exclusivamente los hechos sobre las que versarán esas declaraciones. Las preguntas se realizan cuando se practica la prueba, no cuando se anuncia. Cuando se anuncian, solo es preciso indicar los hechos sobre los que van a declarar las partes. Si se trata de hechos que se prueban con inspección judicial, con exhibición de documentos o de objetos, con informe de peritos y otras similares, se debe especificar los objetos sobre los que versarán tales diligencias. En los casos de inspección judicial, esta se realiza únicamente cuando el juez considere que dicha prueba es necesaria para acreditar un hecho. Por ejemplo, si se pretende con una inspección judicial ocultar las medidas y linderos de un predio, es posible que el juez no la admita, porque para ello la prueba idónea posiblemente sea la pericial, que se realiza sin necesidad de inspección judicial. Voy a ser más específico. Un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Si el actor solicita la inspección judicial para establecer medidas y linderos, es posible que el juez le niegue esa diligencia porque las medidas y linderos de un predio se establecen posiblemente con una inspección judicial. En cambio, si es el demandado de ese proceso de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el que solicita la inspección judicial para determinar los linderos y medidas de ese predio, es muy posible que el juez, sí lo consienta, porque el predio no está en poder del demandado y no tiene acceso al mismo para poder cumplir con esa diligencia. Otro ejemplo, si se solicita inspección judicial para que el juzgador ausculte el lugar donde laboraba el trabajador despedido intempestivamente, posiblemente le sea negada, porque con la inspección judicial se acreditan hechos presentes. Es decir, hechos que resultan evidentes al momento de la inspección, que se pueden observar, que se pueden visualizar. No hechos pasados, que ya no se pueden ocultar de manera fehaciente por el juzgador al momento de la diligencia. Por ejemplo,
Si el trabajador indica en su demanda o anuncia en su demanda una inspección judicial para acreditar el lugar donde él trabajaba, es muy posible que no se la consientan este medio probatorio, porque ese ya es un hecho pasado, porque él ya no trabaja allí. Entonces pueden haberse cambiado de lugar los sitios, acomodarse de otra manera, entonces ya no va a ser una prueba conducente a determinar el hecho que se quiera investigar. Bien, si el sujeto procesal no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, que puede ser el caso, tiene que describirse su contenido en el acto de proposición, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran, y asimismo se deben solicitar las medidas pertinentes para su práctica. Por ejemplo, si en poder de la contraparte existe un documento necesario para acreditar un hecho, debe requerirse su exhibición, indicando su contenido. Si el documento, en cambio, está en poder de un tercero que no es parte procesal, debe solicitarse al juez que oficie a ese tercero, indicando su dirección a fin de que remita copia debidamente certificada de la documentación requerida y que se encuentra en su poder. Se debe recordar que en tratándose de prueba documental que no reposa en poder del sujeto procesal, la ley franquea diligencias preprocesales para su obtención, tal como lo señala el artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial en su numeral 4. Por lo que en algunos casos, no en todos, previo a la presentación del acto de proposición, se debe realizar una diligencia preprocesal para obtener dicha documentación. Por ejemplo, cuando el actor requiere acreditar que el demandado obtuvo utilidades a fin de reclamarlas en la demanda, tiene que necesariamente realizar una diligencia preprocesal para que el Servicio de Rentas Internas le proporcione esta información. Ya que si no cuenta con esta información, no podrá demandar utilidades, porque al no tener pruebas, no hay caso. Solo cuando el juez a cargo de la diligencia preprocesal inadmita la petición por alegar su incompetencia, se puede solicitar en el acto de proposición tal requerimiento. Pero eso es una situación de excepción. Esto fue en cuanto al primer anuncio probatorio. De tal forma que el primer anuncio probatorio se hace de manera escrita en los actos de proposición. Ahora vamos al segundo anuncio probatorio. Este se realiza de manera verbal, de manera oral, en las audiencias. Y vamos a verlos por procedimientos. En el procedimiento ordinario, el segundo anuncio probatorio se realiza en la audiencia preliminar, considerando dos aspectos. Primero, si son pruebas relacionadas con las excepciones previas, se anuncian las pruebas al momento de que las partes procesales se pronuncien sobre tales excepciones previas. Esto es, inmediatamente después de instalada la audiencia preliminar y antes de que el juez se pronuncie sobre la validez procesal, tal como lo ordena el numeral 1 del artículo 294 del COGE. Ahora, si son pruebas para acreditar los hechos relacionados
con el fondo del litigio, con el objeto de la controversia. Estas se anuncian luego de que el juez procure la conciliación, si es que no hubo acuerdo o si este fue parcial. En los procedimientos de audiencia única, sumario, ejecutivo o monitorio, el anuncio probatorio se realiza en la audiencia única, de acuerdo con el siguiente detalle. 1. Si son pruebas relacionadas con las excepciones previas, se anuncian en la primera fase de la audiencia única. Esto es, en la etapa de saneamiento. Al realizar el pronunciamiento sobre las excepciones previas. En todo caso, antes de que el juez se pronuncie sobre la validez procesal. 2. Si son pruebas para acreditar hechos relacionados con el fondo de la discusión o del debate jurídico, el anuncio se realiza en la segunda fase de la audiencia única al momento del debate probatorio. Recuerden que esto es lo más importante, que al anunciar las pruebas en los actos de proposición y por sobre todo en la respectiva audiencia, se deben indicar qué es lo que se pretende probar, qué es lo que se pretende acreditar, a efectos de que el juez pueda establecer su utilidad, pertinencia y conducencia para poder admitir ese anuncio probatorio. He concluido con esto este tema del anuncio probatorio. Muchas gracias por la atención. Espero que este tutorial les sea de utilidad en sus estudios o en la práctica profesional. Reitero, muchas gracias por la atención y no olviden suscribirse al canal. Recuerden que el nombre del canal es Luis Cando Arévalo.